todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a estar con Laura Benadiva en su sección El Equipaje, historia oral de emigrantes judíos. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con la memoria, pero con la memoria, se puede decir, registrada, o sea, con el libro, Exacto. con el Con testimonio escrito. ¿Por qué se me ocurrió esto? El tema sobre todo de la biblioteca, porque estaba mirando una entrevista que se le hizo a un señor que se llamaba Eleodoro Pavlov, porque a mí me gusta decir los nombres de la gente que está, Eleodoro Pavlov, que recién hablando con una persona que a lo mejor vos conocés, que es Horacio Quiroga, que es uno de los, bueno, para mí es el historiador de las colonias judías en Argentina, ¿no? Y le pregunté si vivía porque a mí me da como cosa, ¿viste? Veo las entrevistas y no me quiero enterar, porque te vas encariñando con el testimonio, ¿no? Y murió el año pasado. Entonces le mandé la entrevista con la que estaba escuchando y se me ocurrió trabajar el tema de la biblioteca. Y le dije, mandáselo a los familiares y se lo acaba de mandar, ¿no? Que esto, ¿no? De unir, de que la memoria nos aúna, ¿no? Murió el año pasado, 97 años. Y él seguía en la biblioteca que se llama hoy Domingo Faustino Sarmiento, se llamaba también, y cuando se le hizo esta entrevista, él orgulloso hablaba de la cantidad de libros, de lo que significaba la biblioteca, ¿no? De lo que significaba la biblioteca para los inmigrantes que venían a distintas provincias de Argentina como colonos, ¿no? Y bueno, y yo pensaba, ¿no? Que era tan importante arar como crear un espacio donde el libro, donde el saber, donde fuera protagonista, ¿no? Y eso lo ves en casi todas las entrevistas, sobre todo de las colonias, porque venían sin nada muchos y bueno, pero el libro, el lugar donde los chicos, ¿no? Yo me vas a ver que miro para el costado porque hay palabras en yiddish que no entiendo, que sé qué quieren decir, pero bueno, el tema de, bueno, Heder sí sé, cuando los chicos se reunían en el Heder, ¿no? En la habitación, quiere decir, ¿no? Sí, pero se utilizaba también como una especie de escuela religiosa informal. Ahí Antes, está. antes de que hubiera una educación judía en escuelas, en ciclos como el Sholem Aleichem o hebraica o lo que sea, pues el Heider era la habitación donde se daba clases, un rabino o alguien que supiera a los chicos. Bien, y después lo que cuentan al principio de los que llegaban, ¿no? Y se estaban estableciendo, era el tema de reunirse para leer algún libro y siempre en el idioma natal, ¿no? En el yiddish principalmente en estas zonas y justamente para que no se olvide. Porque era, no sé, yo cuando los escucho, y hablando hoy, lamentablemente hay muy pocos, pero este señor murió el año pasado, o sea, eh, es como un lugar de resistencia cultural, ¿no? Un lugar de reunión, de espacio social, bueno, este señor contaba que hoy digamos, no viene mucha gente a consultar, bueno, como está pasando en todas las bibliotecas, pero estas son bibliotecas populares, no eran como esto, el centro de la vida social. No era como un, no sé, depósito de libros, ¿no? Es el centro de la vida social. En todas las colonias
Carlos Casares en la provincia de Buenos Aires, Rivera en la provincia de Buenos Aires, en las de Entre Ríos, en las de Chaco, que había en Colonia Dora también, en el norte de nuestro país, y otras más, ¿no? La Pampa. Había siempre, o sea, el centro de reunión era la biblioteca. Y he llegado a ver de los últimos colonos, digamos, en Carlos Casares, hay un archivo muy bueno, que a lo mejor también vos conocés. La señora murió, pero Susana Sigwald, que era la que llevó el archivo, que también era biblioteca, funcionaba todo junto. Y después, bueno, otra cosa que seleccioné, por lo que van a escuchar, no es específicamente el que empieza a hablar, el señor Padlog, habla de la biblioteca, pero después seleccioné fragmentitos que hablan de lo que significó esa biblioteca también para los la- numerosísimos escritores que surgieron de ahí, porque esto tiene una relación directa. Gerchunov con los gauchos judíos, que bueno, es como que es una película que si no la vieron se la sigo recomendando, que Juan José Juside la llevó al cine en 1977. Y después había, por ejemplo, las historias de Pérez, ¿no? De Leibel Pérez. Sí, Leibel es. I Sí. L I L son Y las... L, y L, y L, y L, bueno, esa- y L, mira, lo dije sin que hablaban, que servía también esta vida cotidiana y lo leían, ¿no? De los pueblos, del shuttle, ¿está Shtetl, bien? Shtetl. Shuttle. Bueno, perdonen, soy sefaradí, pero también judía. Eh, y eso servía, y esto lo escuché en entrevistas, para como como hacía también Yole Maleijen, ¿no? Contar esta vida cotidiana en los pueblos de Europa, ¿no? Judíos en fines del siglo XIX, ¿no? El tema de que lo que hacía era recordarlo como una picaresca, ¿no? Como algo que de alguna manera los ayudaba a conectarse de otra forma con los pueblos que de su lugar de origen, ¿no? Y, y bueno, eso me encanta. Y después el tema del Yiddish, que recién decía, el tema de leer los diarios, llegaban los diarios, el Diprese, ¿no? ¿Qué otros diarios? A ver, Jorge. El Eh, Yiddish Zeitung era el que se... eso, Yiddish Zeitung. El Diprese me acuerdo porque cuando estaba AMI antes del bombardeo, bueno, del atentado terrorista, yo había ido a la biblioteca y estaban todavía los diarios, los ejemplares de los diarios. Eh, y bueno, y me acuerdo que tuve que pedir que me los traduzcan, ¿no? Después otros escritores como Verbitsky, Bernardo y Gregorio Verbitsky, que eran dos escritores que eran familiares, eh, que eran periodistas también. Bueno, y otros, por ejemplo, estaba un periodista que murió no hace mucho, que era Mario Mactas, ¿no? Porque, que era de Carlos Casares, de una colonia en Carlos Casares. Pero bueno, ustedes dirán, me está hablando de la biblioteca y de los libros y lo que estoy escuchando no es específicamente la biblioteca. Pero ¿cuál es el tema? El tema del legado, ¿no? De esta resistencia, de construir la identidad a partir de la cultura, ¿no? Entonces, van a escuchar primero al señor, al que siguió hasta los 97 años el año pasado en la biblioteca y hacía un montón de actividades, me dijo hoy Horacio, y después van a escuchar a distintas personas que hablan para mí, ¿no? Por eso seleccioné el tema de cómo relacionan, por ejemplo, hay una señora que habla
que empezó a escribir obras de teatro, ¿no? Siempre a partir de algún familiar, a partir de algo que le contaron de las experiencias de las colonias, y son principalmente de una exposición que se hizo en el 2001 en el Palais de Glace. En el Palais de Glace es un centro de exposiciones acá en el barrio de Recoleta, donde lo que hicimos, porque yo participé, es réplicas, arquitectos hicieron réplicas de la sinagoga, de un montón de características y de la vida cotidiana de la colonización, y nosotros pusimos un lugarcito con una cortina blanca y una cámara y los chicos, y era impresionante porque la gente iba primero a que lo entrevisten, ¿no? Entonces son personas que vivían en otros países también y que habían venido a ver la exposición y, y entonces lo cuentan después de haber visto la exposición, entonces lo cuentan, o antes, ¿no? Pero lo cuentan de otra manera. Y el último, se los explico porque yo trabajo con grupos de personas mayores con un nuevo proyecto, ¿no? Que se llama Memorias Compartidas. Y tengo grupos que son de la colectividad. Cuando trabajé el tema de libros en general, no era solamente libros judíos, se lo sabían en yiddish. Se sabían todas las frases en yiddish. Entonces, la última es una señora que habla en yiddish y bueno, me gustó para que vean que es una persona de 80 y pico de años y que siguen, ¿no? Eh, eh, Como no lo quieren perder, lo quieren transmitir. Los chicos dicen algunas palabras, no, los chicos de ahora no mucho si no lo transmitís, pero bueno, están orgullosas. Entonces traen, si trabajamos con frases, pero en general traen todo en yiddish y en hebreo. Y a veces para darme un gusto a mí lo traen en ladino, mirá. Eh, Hay muchas frases en ladino, ¿eh? Muchísimas. Novia Muchísimas. que te vea era una, ¿no? Sí, Me sí. la decía mi abuela, yo le decía, no, no, pero me decía novia que te vea. Y bueno, entonces la idea es, y aparte te dejé un link porque si quieren ver la entrevista de esa señora del archivo, no es aburrida, es linda y cuenta todo, ¿no? Porque la señora se murió ella y el archivo no, es como, ¿no? Como que empezó a decaer. Bueno, sabes que esto va por olas y que lo que mucha gente se cayó, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues 30 o 40 años después empezó a salir a la superficie, Sí, y lo mismo estas experiencias que me imagino que al principio tampoco las contaban porque les daba un poco de vergüenza porque eran ciudadanos no completos, entre comillas, porque no sabían hablar bien el idioma local, porque pertenecían a otra cultura, pero y que estaban defendiendo lo que habían traído, cosa que también exacto, en algunos contextos resulta impopular, que alguien exacto. se adhiera a lo que fue o lo que eran sus padres o abuelos. Nosotros como judíos no nos perdemos nada, tenemos Nada. un bagaje que más que cromosomas de letras, de 4 letras, tenemos cromosomas con muchas más letras y muchos más idiomas. Y creo Muchas que gracias. eso permite que sigamos existiendo como pueblo, ¿no? Creo que esa es una de las de las características más importantes, ¿no? Pues, Pero bueno, y aquí estamos para justamente reforzarla, dar esa memoria que se ha conservado para que otros la retomen o que escuchando este programa les suene algo y la próxima vez ya tengan una base sobre la cual archivar esta información. Muchas ujú. gracias, como siempre, Laura Benadiva, y hasta la próxima entrega del Hasta la equipaje. próxima. Muchas gracias a ustedes. 10. Estamos en la librería Villa Domínguez, entrevistando a Iodoro Padlov. Las entrevistadoras son Leila Alonso, Sabrina Mayor, y filmando y entrevistando se encuentran. Bueno, para comenzar, ¿podría presentarse?
Muy bien, ante todo voy a hacer una aclaración. Esta no es una librería, es una biblioteca popular. Esta biblioteca fue fundada en el año 1908, en el mes de junio. Así que hace un año y medio que ha cumplido un siglo de vida. Fue fundada por los primeros contingentes de colonizadores que han venido traídos por el Barón Mir, y nació en el Galpón de los Inmigrantes, que está acá cerquita, a media cuadra. En un rincón de ese galpón creo que todavía están las letras grabadas de Club Baronil, el primer nombre que tuvo. Posteriormente se fundó ya con el nombre de Biblioteca Popular Domingo Josino Sarmiento, alquilando lugares en distintos locales dentro del pueblo, hasta que en el año 1928 se construyó este edificio. Lógicamente después con el tiempo se lo fue ampliando porque la biblioteca fue creciendo a través del tiempo. Les quiero aclarar que es una de las pocas bibliotecas que sobreviven en el interior de la provincia. Por ejemplo, entre la ciudad de Basavilbaso y Villaguay es la única biblioteca que existe en una población pequeña como Villa Domínguez. Esta fue una biblioteca que ha sufrido ataques en distintas dictaduras, ¿no es cierto?, porque consideraban que en las bibliotecas se fomentaba el comunismo, ¿no? Lo que trataban de que la gente no lea, no se ilustre, entonces era mucho más fácil el manejo, pero nosotros nunca bajamos los brazos y esta biblioteca siempre siguió funcionando, y a pesar de que vino la despoblación del interior, que este pueblo ha decaído y ha encerrado muchas instituciones, pero esta biblioteca sigue funcionando y sigue prestando servicios tanto en la parte cultural, la parte de apoyo a los estudiantes de la escuela primaria, del colegio, y tenemos un salón de actos donde no se realizan tantos actos culturales como había en una época, un movimiento cultural muy importante, pero sí se presta para las reuniones familiares y, en fin, para cualquier acontecimiento que se realiza dentro del pueblo. Este es el salón que está habilitado para el servicio de toda la población. Historias porque ya estoy pisando los 80 años, entonces la vida me ha dado la oportunidad de ver muchas cosas y de convivirlas, ¿no es cierto? Yo soy hijo de colonos, procedente de la colonia Leven, que pertenece a la localidad de Las Moscas, que es un pueblo vecino de Villa Domínguez hacia el sur. Mis padres eran inmigrantes, hijos de inmigrantes y inmigrantes ellos mismos. Estaban en una colonia, se criaron en una colonia número 1, colonia Leven número 1. Después de haberse casado, mis padres, hemos vivido en una colonia, en un grupo casi al límite, que era el número 2. Ahí nacimos y nos criamos 8 hermanos. Y bueno, con la gran lucha, con la pobreza del campo, con todas las dificultades, nuestros padres tuvieron la gran preocupación
de que podamos asistir a algún colegio, que no era fácil porque hoy hay colegio en todas partes. En aquella época había que ir a alguna ciudad para hacer un secundario. Entonces mi vida, por ejemplo, desde chico tuve que salir de mi casa. A los 11 años tuve que ir a una población acá en Terreano de General Campos, a la casa de unos tíos para terminar la escuela primaria. Luego me quedé un año trabajando en el campo y con gran sacrificio de mis padres me pudieron comprar los uniformes para ir a estudiar en un internado de una escuela de agronomía que estaba en la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba estuve 3 años en un internado. Después me trasladaron a la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe, donde estuve 3 años más. Me recibí de agrónomo. Volví a mis pagos con la mala suerte de que en el momento que yo volví, que iba a salir a trabajar a algún lado, falleció mi padre y me tuve que hacer cargo de la familia. Y bueno, entonces me quedé 10 años en el pueblo de Las Moscas, con mi madre y una abuela anciana. Y después contraje matrimonio y me trasladaron, yo estaba trabajando en la cooperativa Fondo Comunal, me trasladaron a Domínguez en el año 63 y todavía estoy acá en Domínguez. Todo el desarrollo que hicieron en menos de 50 años es increíble. Lamentablemente, por políticas erróneas de distintos gobiernos, vino la despoblación del campo y sobre todo la inmigración judía, que fueron los que más rápido se acercaron a las ciudades, simplemente porque necesitaban el desarrollo intelectual, sobre todo de sus hijos, porque todas las colonias judías que se fundaron trajeron cultura, fue un trasvasamiento cultural muy importante, cosa que no ocurrió con otras inmigraciones, ¿no es cierto? Porque otras inmigraciones generalmente vinieron a la Argentina la gente desplazada, en cambio la inmigración judía fue una inmigración masiva por la persecución que tenían en Europa. Entonces, entre la gente que integró nuestra colonia, hubo abogados, hubo ingenieros, hubo médicos, hubo de todo. Hubo desde analfabetos hasta personas de niveles universitarios. Entonces hubo un desarrollo, aparte de la parte económica, que fue un movimiento muy importante, hubo un movimiento cultural también muy importante. La gente no admitían que existan analfabetos, que la gente leía mucho, porque en aquella época medios de comunicación no había nada, ni siquiera tal vez una radio, pero llegaba en cantidad de libros, revistas, diarios, no había una casa que no tenga todo ese material de literatura. En cada grupo de colonias había una biblioteca, una sinagoga de hecho, pero había biblioteca, había escuela castellana, escuela hebrea y sinagoga, en todos los grupos. Eso era como una obligación, la escuela de hecho, ¿no? Y dentro de las bibliotecas había actos culturales, venían muchos conferencistas, se presentaban obras teatrales, en fin, era un movimiento cultural muy interesante, muy importante, con el apoyo de la empresa colonizadora que era la Yevi Colonización y la cooperativa Fondo Comunal, que fue la segunda cooperativa agraria que se fundó en el país en 1904, ¿no?
y dentro de los directivos del Fondo Comunal hubo personalidades muy importantes, como el doctor Noé Archo, el ingeniero don Miguel Sájaro, don Miguel Kippen, que era abogado, y así una cantidad de gente muy capacitada, porque por la forma como han organizado esta cooperativa se ve que eran gente con mucha preparación. Aparte que fueron gente muy abierta y han formado a muchos jóvenes. Se formaron muchos jóvenes autodidactas que se han destacado en distintos lugares del país, ¿no? Jóvenes que han tenido a lo mejor la posibilidad de hacer segundo o tercer grado en la escuela primaria. Pero poco a poco las cosas se fueron adecuando, ¿no? Los hijos fueron aprendiendo, porque algo que era muy característico de los judíos siempre fue el deseo de cultura. Entonces tenían escuelas, hasta que pusieron escuelas realmente del gobierno, había maestros que se dedicaban a enseñar. Entonces, como estaban todas muy extendidas, muy desparramadas, como vivía la gente, iba una chata a recogerlos cada día, era otro el que se ocupaba de tener la chata y llevar a los chicos a la escuela. Cargaba a los chicos en la chata. La chata sería como... La chata es como si fuera un plano con 4 ruedas y tirada por bueyes. Los chicos, bueno, se sentaban ahí y llevaban su comida, porque estaban de mañana y de tarde. Aprendían en un turno el castellano y en otro turno el hebreo y el yiddish. Así que llevaban sus meriendas y bueno, y después de tarde se volvían a su casa, ¿no? Pero era una comunidad con mucho apego a lo intelectual. En casa de mi abuela había una biblioteca circulante. No quiere decir que todos los libros eran de él, sino que se juntaban los libros de la gente de la zona y se intercambiaban. Leían el diario también. En fin, sería un semanario, tal vez, no recuerdo bien cómo era. Pero nunca dejaron de ocuparse de las cosas culturales. Y por eso también mandaron a algunos hijos hacían hasta 4º grado, porque en aquel tiempo las escuelas Laines tenían hasta 4º grado nomás, que eran 5 grados porque había primero superior, segundo, tercero y cuarto. Entonces los chicos del campo llegaban a este 4º grado. Y los chicos que ellos, en fin, veían que eran más inteligentes o más capaces o podían más, los mandaban a Moisés Villa, al pueblo, a hacer el 6º y 7º grado. Y después se esforzaban muchísimo en mandarlos a estudiar, porque todos querían que sus hijos fueran ilustrados y profesionales. El recipiente, la cuchara y el azúcar, porque no nos podían brindar el azúcar. No había presupuesto para eso. Así que continúa vos con... Bueno, pero con el jarrito. Había gente que se le daba, que no tenía comida, se le daba para la casa. También. Comprar en los negocios venían las bolsas grandes de maíz pisado. La señora se sonríe. ¿Recuerda algo de eso, señora? No. Bueno, esto es justamente dedicado a ese famoso jarrito, a ese tacho que llevábamos para comer. Se llama el jarrito, dice así: jarrito de aluminio, jarrito de enlosado, hoy te he recordado. Jarrito de aluminio, jarrito enlosado, de mazamorra lleno te he soñado. Jarrito de aluminio, jarrito enlosado, con qué gusto he desayunado. Jarrito nuevo, jarrito cachado, con arroz con leche te he saboreado. Jarrito nuevo, jarrito cachado, con chocolates y pasteles, un 9 de julio fue dado. Jarrito nuevo, jarrito cachado, en la mesa como soldados en fila alineados.
jarrito de aluminio, jarrito enlosado. Rubios y morenos comimos hermanados. Jarrito nuevo, jarrito cachado. Nunca, nunca te olvidé. Jarrito agujereado, solo has quedado. Bueno, es el recuerdo del colegio. Ahora yo les hablé del almacén de ramos generales. En todos los pueblos de campaña había almacenes de ramos generales. Eran, quién sabe, descendientes de las viejas pulperías. Y era la manera de aprovisionarse. No sé si quieren escucharlo porque no sé, puede ser para los nuevos que les gusta todo servido o están acostumbrados a un shopping, a una tarjeta de crédito. Eso no existía en estas épocas, ni menos tarjeta de débito que nos quieren meter ahora. Dice así, esto es en recuerdo a mi padre que lo atendía. Almacén de ramos generales, acopio de frutos del país. Otros tiempos de ideales de una niñez feliz. Todo comestible se podía comprar. Bolsas de harina, azúcar, hierba y una marmita para cocinar. Cadenas, rejas, discos para la tierra roturar. Municiones, pólvora y cartuchos para perdices cazar. Bombachas, batarazas y lienzos, los estantes se exhibían. Carpetas, lápices, cuadernos y pizarras con borla había. Ustedes no saben lo que son las pizarras con borlas. Nosotros aprendimos a escribir y a leer en pizarras con borlas. Eran pizarras negras, un marco de madera, el material era pizarra, se te caía al suelo, se rompían pedazos. 2 borlas y un lápiz pizarra que era finito, como el cable de esto, un largo unos 20 centímetros. Con eso escribías, borrabas con las borlas, que a veces se marcaban, quedaban marcados, entonces las mojabas y borrabas y volvías a escribir. Con eso aprendimos a escribir en las escuelas rurales, en el campo. Pinturas y barnices en mono, ginebras en su porrón, chapos, clavos y tirantes para construir un galpón, café torrado, tornillos, tenazas, una bigornia, una masa, carbón de piedra y una fragua para hierro forjar, bombillas, mates, porcelanas, vino en bordaleza, cuyo espiche goteaba, grasa de carro, lubricantes, nafta y todo lo que deseaba. El vino venía en barril. Usted o sus abuelos, no sé si les contaron. No, los juegos no. Las comidas. Y las comidas que traían eran las comidas de ellos, el borshi, el gefilte fish, parenes, todo eso era lo que enseñaba mi abuela. Además era una expertísima cocinera. ¿Cómo llaman las arroces? ¿Cómo llaman? Hola, ¿cómo era? No, palate. No me acuerdo, yo no me acuerdo, no sé. Bueno, yo le he hecho algunas de estas obras que yo hice, que he creado, se las dediqué a mi bisabuelo, ¿no? Por ejemplo, hice el Cantar de los Cantares, que es Shira Shira Shirem. Bueno, eso lo hice en homenaje a él. Y bueno, y he hecho muchas cosas sobre temas de la Biblia y sobre temas, incluso hice entre una obra de teatro
una obra que se llamaba Pioneros, sobre los primeros inmigrantes a Moisés Ville. Bueno, cosas que están ligadas a la historia de uno, ¿no es cierto? Ahora, hay cosas que son muy, muy extrañas. Por ejemplo, mi papá, que vino 10 años, 11, de Ucrania, yo me acuerdo siempre que él tocaba el piano de oído, porque él era médico, entonces no es que lo hacía. Y tocaba tangos. Y yo digo, ¿cómo es posible, no? Que además lo que debían ser esos viajes tan... Dale. Ich wollte du zu singen und ich spiele meine Gitarre, weil der Mann ist nicht. No, ist nicht singen sie die Größen Weitig mit dem Singen der Freizig. Claro, mucho ya no me acuerdo. Lo hice hace 1000 años. Qué La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.